buenas tardes para ustedes, ya casi noches. Les agradezco a todos en nombre de la MEDECEF, de Luciano, que es nuestro presidente. Agradezco especialmente a Gastón, a Gaby, a Rodri, a todos, al comité organizador, que han tenido esta deferencia en invitar a la MEDECEF para dar este tema y la honrosa invitación que me hicieron para que lo haga a título personal. Como ustedes vieron en mi currículum, yo actualmente me desempeño en Grupo Acerta, entonces al estar bajo el ámbito de compliance, pues debo decirles que todas las opiniones que aquí les comparta son a título personal y con un carácter netamente académico, no representan bajo ninguna manera la parte o postura institucional que tienen el grupo en el que yo trabajo. Entonces, ante todo, muchas gracias y vamos a empezar. Efectivamente, como me hizo favor Gastón de presentar, nosotros en conjunto, Gastón y yo, hicimos estas diapositivas para poderles dar un panorama no solamente económico, sino también desde el punto de vista de penetración y conocimiento de estos seguros. Y procedo con la charla. Miren, México tiene un marco legal que yo considero, porque quiero seguirme sintiendo joven, reciente, respecto de un nuevo enfoque normativo que se da en base a Solvencia II. Ustedes conocen perfectamente bien este enfoque que se da, que nació, tiene su génesis en Europa, y México es el único país de Latinoamérica que logró asentar este aspecto de Solvencia II. Entonces, en esta tesitura, aquí les estoy dejando en esta diapositiva, la presentación se las pueden socializar sin ningún problema, se las hicimos con mucho cariño para que ustedes la tuvieran y tengan acceso a los datos mexicanos. Tres marcos legales muy importantes. El primero, que es el que presumimos muchísimo, es el de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor en 2015. Acabamos de hacerle su pastel de 10 años, propiamente ya una década, en donde se han hecho diversas reformas, pero finalmente esta ley vino a derogar una de 1935, abrogar en su totalidad. Entonces es sumamente trascendente. Después, si hablamos, los abogados me entenderán, en la pirámide de Kelsen de la jerarquía normativa tenemos un marco regulatorio secundario a través del Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, que está en vigor desde 2001. Un cuerpo normativo secundario que regula la actividad de intermediación en su totalidad. Y posteriormente una circular única de seguros y fianzas que bromeamos porque tiene más de 2,000 hojas en cuanto al cuerpo de la circular y luego más de 2,000 hojas en cuanto al cuerpo de los anexos. O sea, es fácil de leer en una noche de insomnio para poder llegar a los brazos de Morfeo. Es muy interesante porque también dejó sin efecto un sinfín de circulares que se habían emitido de manera aislada. Se había hecho el esfuerzo de, antes de esta norma, tener una circular única de seguros y una de fianzas, y entonces llegamos a un solo cuerpo normativo. Ahora, yo tuve la fortuna de ser la última ponente, entonces, a diferencia de los otros contertulios que tuvimos el gusto de escuchar, a Vivi y a Juan Camilo, nosotros en México este marco normativo es el único, es decir, no tenemos, a diferencia sobre todo Paraguay, diversas criterios o precedentes que estén separados o desagregados del marco legal. Sí tenemos una ley sobre el contrato de seguro, pero regulando lo que es el contrato per se, que también data de 1935. Pero para la actividad de intermediación, esto es lo que les viene a modo. Entonces, no tenemos ninguna sorpresa o alguna cuestión en donde digamos, ¿dónde diablos encuentro el criterio fulano de tal alusivo a la actividad de intermediación? No, aquí está concentrado en este marco legal, lo cual lo considero una ventaja. Ahora, es muy importante y para empezarlos a llevar a través de la charla, la propia norma, incluso desde la ley, y luego en el reglamento, nos da una definición de la actividad de intermediación. Y esto es muy trascendente, porque finalmente cuando Gastón me pide que desarrolle los temas y haga alusión a una intermediación no tradicional, se van a dar cuenta por qué es tan trascendente y por qué los estoy llevando al recordatorio de estos conceptos. Fíjense bien en los verbos que establece. Primero establece intercambio de propuestas y aceptación de estas. Claro,
viene a coronar lo que es per se la definición de un intermediario. Va y viene con relación a la compañía de seguros y el solicitante o contratante. ¿Para qué? Para un objetivo muy especial, la comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos. Y ahí es donde viene, desde mi punto de vista, a darle un peso específico a la actividad de intermediación que yo respeto y admiro y quiero tanto, y ahorita voy a entrar al tema por qué. Y luego vean, ya entran estas dos últimas rombitos que tenemos aquí, ya entra propiamente al ADN, a la entraña de la intermediación. Suponiendo que ya hubo la aceptación del riesgo, pues ahora yo agente, ¿cómo voy a hacer para conservar o modificar los contratos de seguro y de fianza? O más aún, ¿cómo voy a renovar o cancelar el contrato de seguro y de fianza? Yo agregaría, no obstante, que no viene en la norma la parte del acompañamiento en el siniestro, pero esta parte, como les digo, es de índole legal, son verbos que vienen dentro del marco legal. Entonces, en ese sentido, la norma empieza a ser un ámbito de protección a la actividad de intermediación. ¿En qué sentido? Establece, esta es una actividad de índole reservada. Ajá. Se tienen que dar de alta y ahorita vamos a empezar a ver por qué estoy hablando de esta actividad reservada. En México denominamos algo que se llama operaciones activas de seguros. Entonces, está acotada porque solamente puede ser operada por entidades financieras. Y en ese sentido, bajo una línea de coherencia y de armonía, los contratos que colocan estas entidades financieras tienen que ser intermediarias también por personas que tengan capacidad de índole cualitativa para poder llevar a cabo esta intermediación. Es decir, tienen que tener autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder llevar a cabo la intermediación. Pero fíjense el legislador cómo en la bondad de escribir la letra de la norma establece esto. La intermediación de contratos de seguro que no tengan el carácter de contratos de adhesión, hablemos de grandes riesgos, una Olimpiada, el Mundial de Fútbol que ahora va a estar de este lado de América, bueno, de Norteamérica, esos está reservada específicamente para ustedes, agentes de seguros. Es decir, el legislador dice, yo dejo afuera la parte del telemarketing, del internet, de la banca seguros, de las personas morales, etcétera, porque reconoce que el valor agregado que pone el intermediario respecto de contratos de no adhesión es superlativa respecto del asesoramiento, los verbos que veíamos hace un momento. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Ahora, tanto la autorización como refrendo, porque las autorizaciones no son indefinidas, salvo las de persona moral o broker, se otorgan por por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un órgano desconcentrado del mismo. Y lógicamente, esta autorización tiene requisitos cualitativos. ¿Cuál es el más trascendente y en lo que veo una diferencia con relación a la numeralia que nos puso Gastón? El nivel mínimo de estudios que se requiere para una persona física para poder acceder a la actividad de intermediación es preparatoria. No es necesario ser profesionista. Y se tienen estudios en donde cuando hay un declive económico en el país, es decir, una crisis de índole financiera o económica, la actividad a la que recurren las personas que se quedan sin trabajo generalmente es el constituirse o hacerse agentes seguros. Esa es la primera diferencia en numeralia con relación a tener 90,000 agentes de seguros en México. Ello aunado a otra figura que ahorita les voy a poner que se llama agente provisional. El otro requisito cualitativo que les quiero resaltar, porque son varios, está la norma y ahí los pueden consultar, al final de la presentación vienen mis datos en caso que tengan alguna duda, es la parte de acreditar la capacidad técnica, es decir, el poder demostrar que tiene conocimientos específicos respecto de las operaciones o ramos que quiere intermediar, lo cual, bueno, pues es homólogo con relación a las disertaciones anteriores. En este sentido, tenemos dos tipos de agentes, porque en México la ley en su nombre lleva el pecado, ley de instituciones de seguros y de fianzas. Es decir,
Tenemos dos tipos de agentes y diferentes categorías de cédulas a las cuales se les da acceso para poder llevar a cabo esta actividad de tipo reservada, que es la intermediación. ¿Por qué hablamos de fianzas? Esta es una historia muy bonita que a mí me gusta contar porque incluso hasta como que parece chisme. Fíjense, cuando hablo del terreno de las fianzas, hablo del ámbito de las garantías. No hablo del hecho dañoso, de que me suceda un evento súbito, fortuito y violento ajeno a la voluntad del asegurado, sino hablo de un contrato a través del cual la entidad financiera que se constituye como fiadora va a garantizar el cumplimiento de un contrato principal. Pero bajo el aspecto de la voluntad de las partes que suscribieron ese contrato principal. Entonces, esa cédula de garantías es especial, es una cédula F de fianzas, propiamente dicho. Quien opera fianzas no puede operar seguros y viceversa. Es decir, la categorización de cada uno de los tipos de agentes está dada en base a las operaciones y ramos que quiera intermediar. No sé si con esto se va abriendo claridad respecto de por qué hablo de fianzas. ¿Sí, Gastón? Perfecto, Bueno, impecable. perfecto. Ahora, tenemos varios tipos de agentes. El primero es las personas físicas que ustedes también operan, pero nosotros tenemos dos submodalidades. La primera es aquellas que están ligadas a las compañías de seguros como empleados, que es el inciso a través de los cuales pertenecen a la plantilla del personal de la propia compañía de seguros. Aquí en México es una figura muy rara en realidad. Nosotros más que nada tenemos la operación del inciso B, que es las que están ligadas a un contrato de comisión mercantil, que les da el atributo a ese agente de no tener exclusividad con una compañía de seguros o de fianzas, sino que teniendo la cédula, él puede escoger o ella con qué compañía de seguros va a operar. Los contratos de comisión mercantil no se celebran bajo el ámbito de exclusividad. Entonces, estas son las dos que tenemos. Dentro de personas físicas vamos a tener otra subrama. Entonces, miren, vamos, persona física ligados a la compañía por una relación de trabajo, comisión mercantil, y voy a tener dos más, que son los definitivos, aquellos que obtuvieron su cédula y están trabajando por su cuenta, y los provisionales que me referí hace un momento y razón por la cual la numeralia se hace tan ensanchada en esos 90,000. Tenemos ciertos tipos de productos aquí en México que operamos muy, muy sencillos, hagan de cuenta un temporal a un año, un vitalicio, productos muy sencillos. Entonces, vuelvo a esta realidad geográfica, demográfica y social que tiene México. Cuando la gente no tiene trabajo, dice, me doy de alta como agente provisional con una compañía. ¿Y cuál es la característica? Que está bajo la dependencia laboral de esa compañía de seguros y estos 18 meses a los que se refiere la diapositiva es porque la compañía los está capacitando, pero no pueden tener autorización de agente provisional por más de 18 meses. Es decir, esa no es refrendable. Acabando esa capacitación, el agente tiene que decidir qué es lo que va a hacer, si se va a emplear con la compañía de seguros, si se va a volver un agente definitivo o si va a constituir un broker, agente persona moral. Entonces, es una figura muy socorrida y que además en numeralia impacta grandemente en México. Después tenemos las personas morales, que se constituyen propiamente como sociedades anónimas. También el régimen de constitución, perdónenme, viene dentro del reglamento. Estos agentes persona moral van a utilizar algo que la norma denomina apoderados para poder llevar a cabo su objeto social. Cuando un agente es apoderado, tiene que cambiar su cédula como agente apoderado. Entonces, esa es la razón por la que la numeralia también se ve ampliamente ensanchada, porque puede haber agentes que tengan cédula H, F, A,
B1, B2 y apoderado, por ejemplo, porque trabaje en un agente persona moral. Y es lógico, ustedes saben que la persona moral no puede llevar a cabo el desenvolvimiento de su objeto social si no cuenta con apoderados. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos esta figura de agente apoderado. Y ya para finalizar la clasificación, tenemos los agentes mandatarios, que son los institutorios que ustedes operan en Argentina. Esta figura propiamente parte de la base del Código Civil o del derecho común, en donde la propia institución de seguros o de fianzas le da facultades expresas. Fíjense bien, prácticamente yo les digo, le da la pluma a la gente para expedir pólizas, modificarlas mediante endosos, recibir avisos y reclamaciones, cobrar primas y expedir recibos. Y aquí sí puede darle la facultad expresa para la comprobación de siniestros si es un agente mandatario en materia de seguros o comprobar el incumplimiento de obligaciones si es en materia de fianzas. Regresando un poco a la numeralia, porque sé que eso les importa mucho, estadísticamente hablando, no obstante que no cuento con el número de agentes mandatarios, no se tiene públicamente, propiamente se sabe que los agentes mandatarios son más operables en seguros que en fianzas. Ajá. Entonces es importante. Ahora, recuerden esa diapositiva donde Gastón puso cómo estaba dividida la intermediación en México. Aquí déjenme hacer, por favor, un paréntesis que considero muy importante. En México tenemos 4 formas de venta. La venta directa, que venía en la diapositiva, es decir, aquella que la compañía lleva a cabo sin la intervención de un agente de seguros o de fianzas. La otra que es los intermediarios, y la otra a través de personas morales, que es a la que me voy a referir ahorita, por eso hice este paréntesis, que no son agentes de seguros, y voy a entrar en materia, más los medios electrónicos que está expresamente reconocido en el artículo 214 de la propia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Estos medios electrónicos no se imaginan cómo cobraron vigencia con motivo de la pandemia. Y al final de la charla les voy a hacer una pequeña reflexión para hablar un poco de InsurTech y que ustedes vean cuál es el fenómeno que se está dando aquí en México. Lo regreso a la presentación, pero era necesario hacerles este paréntesis. En México, nosotros tenemos permitido, como un reconocimiento a la dinámica empresarial que tienen y lógicamente reconociendo esa figura que nació en España alusiva a Banca Seguros, el que personas morales que no sean agentes de seguros puedan operar la intermediación que yo denomino no tradicional. Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, y debe suceder en Argentina, lo único que hacen es colocar. No llevan ni traen oferta de riesgo, ni llevan contraofertas de riesgo. Los productos que colocan estas personas morales son muy específicos. Y ahí yo creo que los agentes tradicionales llevan una ventaja y lógicamente en mérito de la preparación que llevan a cabo. Pero voy a entrar en materia. En México, la venta a través de este canal solamente está reservado para seguros, no así fianzas. Ajá. Y dentro de seguros va a exceptuar los seguros de pensiones, que ya actualmente no pueden ser colocados bajo ninguna circunstancia por medio de agente, y los seguros de caución. Esta contratación se hace sin la intervención de un agente de seguros. La que más conocemos es la denominada banca seguros, en donde ustedes saben que derivado de la dinámica financiera y económica hay diversos bancos, sobre todo de índole transnacional. Voy a hablar del caso de México en especial: HCBC, BBVA, Scotiabank, el otrora Citibanamex, que ahora cambió de nombre a Banamex, etcétera, a través de los cuales llegan, se establecen, crean grupos financieros y entonces dicen: yo voy a abrir banco, casa de bolsa, institución de seguros, institución de fianzas, OFOM, Afore, etcétera. Y entonces, ¿qué tienen en común? Pues la cartera. Y entonces empiezan a operar el hecho de tener la cartera al servicio de la institución de seguros y empezar
a la colocación de los productos a través de una figura que se denomina apoderados o empleados. Esa es la primera diferencia conceptual, pero que es muy trascendente para entender las siguientes diapositivas que les traigo. Y la segunda se refiere a las alianzas comerciales, en donde las grandes tiendas comerciales, hablamos de retail, hablamos incluso de agencias de seguros, de agencias de autos, llevan a cabo la colocación de este tipo de contratos. Voy a hablar de las tiendas de retail. Tienen la cartera de los acreditados, de todos aquellos que vamos, compramos nuestros vestidos en las famosas noches nocturnas o en las ediciones nocturnas y todo ello. Y entonces dicen, pues ¿por qué no le voy a ofrecer a Karina si quiere, porque es mi acreditada en Liverpool, el seguro de gastos médicos de la compañía fulana de tal? Entonces, a través de esa alianza comercial que tiene requisitos que ahorita vamos a ver, se hace la colocación. Pero tenemos un nicho muy trascendente. En México, las agencias de autos llevan a cabo la colocación de estos contratos de seguro por la suscripción que llevan a cabo con las agencias automotrices. Aquí tenemos un problema de transparencia y de armonía propiamente con la norma. Brevemente les explico. En México las ventas atadas están prohibidas. Tenemos una comisión paralela a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que denominamos Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Cuáles servicios financieros? El que quieran, porque incluso en la propia norma vienen enumerados, pero propiamente hace alusión a proteger al usuario que está haciendo uso del sistema financiero y que ve desequilibrado la fuerza que tiene con relación a ese monstruo que es el banco, la aseguradora, la Afore, etcétera. Entonces, derivado de ello, este ámbito de colocación con las agencias de autos tuvo una reforma muy trascendente, porque lógicamente las agencias de autos decían, pues yo me voy con la que más comisión me paga, aunque el seguro esté carísimo y yo le venda un seguro que ni le sirva al que se está llevando feliz su coche y que ni leyó, si de por sí no leemos, ¿no? Menos cuando tenemos la emoción de oler a nuevo y llevarnos nuestro vehículo, pues menos leemos. Entonces dijeron, ventas atadas no, y las prohíbe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros. Y luego la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dice, oye, no, la capacidad de elección del seguro de auto se la tienes que poner a tu acreditado con opciones y que él decida qué seguro de auto es el que va a escoger, si el de A, B o C. Y le vas a poner coberturas y le vas a poner primas. Lógicamente, siempre escogen la prima más económica, pero por lo menos ya hay la intervención en base a la transparencia de esto que les estoy comentando como para regular o poner en orden este nicho de intermediación que denominamos no tradicional. No obstante lo anterior, les quiero comentar que incluso a nivel primario, es decir, en la propia norma, sí se establece la regulación de este nicho, no en forma homóloga a la intermediación tradicional, porque entonces no tendría caso hacer distingo, pero sí bajo un ámbito que yo denominaría de arbitraje regulatorio para que precisamente cada una atienda al nicho al que se dirige. Entonces, el artículo 102, que antes era el 41 de la ley abrogada, establece que este contrato de prestación de servicios entre la institución de seguros y la persona moral se debe registrar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, igual que sucede con los contratos de adhesión que comercializan las compañías de seguros. La comisión tiene una facultad de índole aprobatoria o denegatoria con relación al contrato, solicitando se hagan diversos cambios. Aquí se da la permisividad de que las instituciones de seguros van a poder pagar
o compensar a las citadas personas morales servicios distintos a los que la ley reserva a los agentes de seguros. Y aquí volvemos a tomarnos de la mano del legislador bajo este ámbito de protección en donde dice, comisiones no les pagas, les vas a pagar honorario, les vas a pagar fee, porque lo celebras bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. ¿Se acuerdan que les dije, es contrato laboral o comisión mercantil? Entonces, acá ya la naturaleza jurídica del contrato es otra. Y además, solamente va a ser la colocación. Entonces, tienes estrictamente prohibido llevar a cabo pago de servicios de las actividades reservadas a los agentes de seguros. Es cuando cobra mucha vigencia ese concepto de operaciones activas de seguros y la intermediación tradicional. La propia norma hace un distingo cuando se trata de bancos y dice, a ver, tú quieres ponerte a vender productos con componente de ahorro o inversión. Está muy bien, pero ¿qué sabe el cajero que le está diciendo a la persona que está atendiendo? Y además, fíjense, yo lo veía cuando antes íbamos al banco, ahora yo no entiendo estas pobres personas cómo hacen la colocación porque ya no vamos al banco. Les digo que la pandemia vino a romper un montón de paradigmas. Yo me acuerdo que me daba un poco de risa, ¿no? Y entonces el ejecutivo me estaba cobrando, le estaba yo pagando la tarjeta de crédito y escribía y me decía al mismo tiempo, yo veo aquí en esta pantalla, yo decía, pues si la pantalla está acá y está capturando el pago, ¿no? Que usted tiene autorizado un seguro de vida con un componente de ahorro e inversión. Y entonces yo le decía, a ver, ¿y me puedes decir la suma asegurada? Sí, permítame, nunca me podía decir la suma asegurada hasta que acababa propiamente de atenderme la primera operación. O más aún me decía, tiene una cobertura de salud y yo le decía, ¿me dices por favor qué coberturas son las que tengo? ¿Qué clase de hospitales puedo acudir en caso de una emergencia médica? Eran preguntas que no me podían contestar nadie. Y eran preguntas muy inocentes con relación a lo que él quería colocar, ¿no? Como que su mayor atractivo respecto al seguro es, usted tiene preautorizado, preautorizado por quién o por qué, ajá, en base a qué, quién les dio la descripción de mi riesgo, etcétera. Entonces, la comisión toma cartas en el asunto y dice, mira, tus apoderados o empleados tienen que capacitarse. Y entonces el banco tiene que registrar qué capacitación le da a los empleados para que entiendan el producto y por lo menos puedan colocarlo bajo un ámbito de entendimiento mínimo. Y la institución de seguros va recíprocamente. Las partes es la persona moral y la aseguradora. Y la aseguradora debe establecer el programa de capacitación en el propio contrato que registra la comisión. Cuando no exista el componente de ahorro e inversión. Esto tiene una razón y ahorita se van a dar cuenta por qué. Cuando no se ubiquen en los supuestos anteriores, es decir, que no sean productos de ahorro e inversión, sino que sean autos, gastos médicos, salud, etcétera, las instituciones tendrán que establecer que los empleados o apoderados deban recibir capacitación por parte de las instituciones de seguros. Esa obligación recíproca de ida y vuelta y cómo van a romper o denunciar el conflicto de interés, porque el ejecutivo pertenece al banco que le está pagando la nómina y le está colocando un producto de seguro que quizá sea del propio banco. Y además, fíjense, aquí les voy a comentar una práctica que se da y lo lamento mucho porque yo llevo en el corazón a México, pero esos ejecutivos les establecían ventas, metas de ventas. Entonces, si no colocaban 30 al mes, por decirles, pues ¿qué empezaban a hacer? Se vendían entre ellos mismos o cuando uno veía ya tenía el cargo en el estado de cuenta, cuando uno decía, pues si yo ni autoricé, yo en ningún momento dije que sí, no firmé ningún documento, etcétera. Entonces, esta parte del conflicto de interés también se está regulando. Y como aquí no hay seguro de errores y omisiones que sí contratan los agentes de seguros, la que va a ser responsable en el caso de la causación de daños y perjuicios, en el caso de que se causen al asegurado, contratantes o beneficiarios, pues es la propia institución de seguros.
Entonces, esto es importante. Hasta aquí quiero dejar propiamente la clasificación para ya entrar un poquito a las obligaciones de la intermediación tradicional. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o si las dejamos al final. Yo creo que al final, ¿tú me indicas, Gastón? Sí, Karina, mejor al final. Así concentramos todo lo que. Todos creo que vamos tomando nota de cositas, pero Vale, las hablamos al final. gracias. Bueno, derivado ya de la actividad de intermediación tradicional, se establece en la propia norma que debe haber un estudio de aversión al riesgo por parte del agente de seguros. ¿Esto en qué sentido? Voy a dividirlo en dos momentos. Antes de colocar el producto propiamente, para estudiar, hacer la radiografía de la persona, de la fábrica, de la casa, de la gasolinería, etcétera. Y luego cuando va con la compañía y le dice, aquí traigo la oferta de riesgo, le pueda informar las situaciones que son de tal envergadura que es necesario que la compañía conozca para la fijación de primas y condiciones. La famosa ley de los grandes números que conocemos como principios económicos del contrato de seguro, en donde la compañía propiamente va a tomar conocimiento de esa oferta de riesgo que le están haciendo. Esto, para mí, es la parte fundamental de la actividad de intermediación y a través de la cual el agente debe hacer que ese prospecto de cliente le haga una firma o le dé de enterado respecto de la descripción del riesgo, para que después no haya sorpresas respecto a si tú me habías dicho, si tú me comentaste, no me dijiste que estaba excluido. En realidad yo pensé que eso no. Y está íntimamente relacionado con esto que se llama folleto explicativo, que tenemos homólogos en las jurisdicciones de Colombia y de Paraguay. En Colombia se llama ficha de información del producto, nos dijo Juan Camilo, y Vivi nos dijo que en Paraguay se llama consentimiento informado. Entonces, está homólogo. Esto es sumamente trascendente y novedoso porque no existía. Entonces, cada compañía, cada agente, sea persona física o moral, debe, por lo menos, esta es la base mínima legal que establece el marco regulatorio, a través de los cuales le hace como un decálogo al solicitante contratante y le hace saber muchas cosas, entre otras, los trámites que puede y no llevar a cabo. Dame la prima, deposítala en mi cuenta personal, no hay ningún problema, te lo juro por la Virgen de Guadalupe que no pasa nada. No, señor, usted no es un agente mandatario y aún así tendrían que expedirle un recibo oficial por parte de la compañía de seguros. Verificar que la documentación concuerda con la solicitud y que además tiene el registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que carece de facultades para llevar a cabo determinados actos y que no pueden entregarse anticipos si no se sabe aceptado por la compañía de seguros. Y esta parte, estas dos las dejé al último. Es descripción de las principales responsabilidades. Tenemos en la circular única de seguros y fianzas, ahí lo van a ver en la segunda diapositiva, el título 32. Y en el capítulo 32.1 tenemos de las orientaciones en materia aseguradora y afianzadora. Es bellísimo porque es como un decálogo de carácter profesional. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Habla hasta del secreto profesional, porque ustedes saben perfectamente bien que a la gente se le confían cosas que ni al propio párroco o sacerdote se le dicen, ¿no? Las segundas y terceras casas, los hijos nacidos fuera de matrimonio, etcétera. Entonces, la circular dice, cuidado, porque tienes que desempeñarte bajo un ámbito de índole profesional. Y además, la cuestión dineraria. Tengo también que reconocer con mucho dolor que la disposición de primas por parte de los agentes era muy común. La pandemia vino a arreglar un poquito eso porque ahora ya se hacen referencias bancarias. Entonces ya deposito directamente a través de ligas que me manda la propia institución de seguros
las primas correspondientes y todos contentos y felices, porque incluso aquí en México las comisiones se pagan sobre las primas efectivamente ingresadas a la compañía de seguros. Entonces, todos quedamos felices. Este folleto explicativo, en conjunto con el estudio de aversión al riesgo, para mí da base o génesis al nacimiento de la actividad de intermediación, por lo que los considero muy trascendentes. Otro que es muy trascendente también es el seguro de responsabilidad civil. Los agentes piensan que la autoridad no se va a dar cuenta de la falta de vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil. Pero fíjense qué paradójico, porque son asesores de riesgos, asesores financieros, y no contratan en su propio beneficio la cobertura de responsabilidad civil profesional. Cuando dicen, ay, es que los bancos, ay, es que las agencias de autos, sí, pero si pasa de algo, la institución de seguros va a sacar la cara. Acá eres tú, porque traes una cédula a título personal. ¿Qué te cuesta llevar a cabo la cobertura de tu propio riesgo? No como requisito, sino por propia protección. Si eres crédulo de la aleatoriedad, pues contrátalo. ¿Ah? Bueno, la propia comisión señala, en base a la producción que tiene la colocación de primas, cuál es el monto mínimo que debe tener el seguro de responsabilidad civil. Y a mí me daba mucho coraje cuando yo trabajaba en el gobierno, por darles un ejemplo, ¿no? El seguro de responsabilidad civil era suma asegurada 150,000 y lo exhibían ante la autoridad por 149,000 y los teníamos que emplazar y los teníamos que multar y quedaban exhibidos en la página web de la comisión y dice uno, ¿por 1,000 pesos? O sea, por el simple hecho de hacer una rebelión pacífica, de decir, no son 150,000, son 140,000. Señor, ¿de cuánto es el auto que tiene en su cartera que tiene asegurado? Ah, pues tengo un BMW, una X7. Señor, ese vehículo vale más de 3 millones de pesos en México. Con ese que le falle, conforme a la ley de Murphy, usted que abraza la aleatoriedad del día a día, sus 149,000 no le van a alcanzar ni para el inicio de la demanda. Así se los decía, pero cada quien. Entonces, esta renovación, cuando van a hacer el famoso refrendo al que me referí, ¿se acuerdan ustedes? Que se da autorización y refrendo, tienen que exhibir la renovación de la póliza hablando de la persona física. La persona moral no, porque la manda a través de algo que se llama medios telemáticos, a través del cual cada año debe exhibir que la tiene contratada, porque la vigencia de la autorización de personas morales es de tipo indefinido aquí en México. Y algo también muy novedoso que apenas incluyó en la Circular Única de Seguros y Fianzas para los agentes persona moral son todos los cánones alusivos al gobierno corporativo, lo cual está bien. Este tema a mí me apasiona, el de gobierno corporativo. Solamente les voy a dar un pincelazo y si me empiezo a volar, alguien aterrícenme, por favor, Gaby, alguien dígame, vuelve para acá. El gobierno corporativo tiene un atributo muy importante que es la proporcionalidad. La proporcionalidad se refiere a no es lo mismo un agente de seguros, persona moral, que acaba de establecer su correduría, él y su hijo, o, perdónenme el anuncio, Marsh. No es proporcional. El gobierno corporativo como sistema tiene que ser proporcional al tamaño de broker que sea, pero lo debo tener establecido sí o sí, porque finalmente, ¿qué creen? Le da la responsabilidad al Consejo de Administración respecto de esta instauración. Pero en México está fácil llevarlo a cabo, porque la propia norma, y por eso les resalté negrillas, ¿qué es lo que deben tener propiamente? Es la estructura organizativa, aunque sea chiquita, 2 socios, transparente y apropiada respecto de las funciones que van a llevar para poder establecer mecanismos eficaces para la información de los clientes. Esa dupla de personas, el hijo y el papá, empieza a crecer, va a tener que tener empleados,
sistemas, detección de PLD, que ahorita vamos a ver como una de las obligaciones, etcétera. Por eso la proporcionalidad de la parte de gobierno corporativo. Pero además, y esto es normal, tiene que haber sistemas de control y auditoría interno, efecto de verificar estas políticas y procedimientos internos. Esto también, el tejido de las políticas es también de tipo proporcional al tamaño que yo tenga. Entonces, cuando se incluye esta disposición en la CUS, pues todo el mundo se alarma, sobre todo los brokers chiquitos, y hay que explicarles cuál es el objetivo regulatorio o la genealogía con relación a la inclusión de esta disposición en la propia norma. Después tenemos, al igual que ustedes y al igual que Colombia, porque lógicamente estamos afiliados a Gafilat o al Gafi, una obligación que ustedes saben es primigeniamente inherente a las instituciones de seguros, que es coadyuvar en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En México, las disposiciones de carácter secundario hacen alusión a los agentes, pero no como destinatarios per se de la norma, sino como coadyuvantes con la compañía de seguros o de fianzas de que se trate, para ayudarle con la política de identificación y conocimiento del cliente, conservar los expedientes, incluso haciendo los cotejos correspondientes para verificar los datos. Y le tiene que ayudar respecto del reporte de operaciones relevantes y operaciones inusuales, que en México están establecidos bajo un umbral de carácter económico de $7,500. Cuando detecta que hay indicios, el agente tiene que tocar base o la puerta de la figura del oficial de cumplimiento para decirle, a mí me da la idea que esta persona está llevando a cabo operaciones de carácter ilícito. Entonces, es más que nada, yo lo centro en la mitad de la diapositiva, a una obligación de índole de carácter identificación y conservación de expedientes durante toda la relación comercial. Y las sanciones que se establecen para los agentes aquí en México es que la entidad financiera, pues lógicamente presente información incompleta, ilegible o con errores, o cuando el medio electrónico a través del cual el agente presente la información a la compañía no contenga las especificaciones técnicas. Lamentablemente, esto tengo que decírselos y yo creo que ustedes están en la misma, las multas en materia de lavado de dinero, no solo para las compañías, sino para los agentes, son de cuantía mayúscula, son muy altas aquí en México. Entonces, sí se hace mucho trabajo empresarial y corporativo para con los agentes. Yo no me gusta decirles fuerza de ventas, son asesores de carácter patrimonial y merecen todo mi respeto y admiración. Es gente que nos cobija patrimonialmente, entonces sí se hace un esfuerzo importante con relación a estas sanciones. Y ya las generales, porque sí tenemos sanciones administrativas previstas en el marco regulatorio secundario, vamos en una escala de menor a mayor, amonestación, multa, suspensión, inhabilitación, o ya así de plano, ya estamos en un ámbito en donde dicen otra vez reincidente, 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 pues ya se procede a la revocación de la autorización. En México tenemos algo que denominamos datos abiertos, y todas las sanciones administrativas que han quedado firmes en contra de algún agente de seguros y o de fianzas son públicas en la propia página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y casi siempre están en el ámbito de la carencia del seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones, lo cual es un colmo, ¿no? Finalmente. Y finalmente también, pues los intermediarios en México pueden incurrir en conductas típicas caracterizadas o que denominamos como delitos. En México existe una protección para que las actividades que lleven a cabo en materia de seguros y fianzas están reservadas, incluso vean cómo dice el artículo 20, se prohíbe a toda persona física o moral distinta a las instituciones de seguros y sociedades mutualistas la práctica de cualquier operación activa de seguros en territorio nacional. Y la norma es muy consistente porque luego dice, si llevan a cabo
cualquier persona, abro, pongo mi banquito y digo, seguros, 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 a 100 pesos y empiezo a vender. Y luego digo, me está yendo formidable, sí, porque ahorita no tengo ningún siniestro. Y luego digo, tú, me parece que haces buenas ventas. Y lo pongo a intermediar, también incurre en un delito. Es decir, el 23 establece eso, se prohíbe a toda persona físico-moral distintas, perdónenme, se prohíbe contratar con empresas, no, es el 23, a toda persona ofrecer directamente o como intermediario en territorio nacional por cualquier medio público o privado las operaciones a que se refieren los artículos 20 y 21 de este ordenamiento, así como seguros sobre bienes que se transporten de territorio nacional a territorio extranjero y viceversa. Es decir, si ustedes me dicen, yo quiero hacerme agente de seguros y de fianzas en México, bienvenidos, claro que pueden, pero tienen que darse de alta como agente, porque la norma sí prevé la intermediación a cargo de personas que no son mexicanos. Ajá. Nada más hay que tomar en cuenta esto, que incluso hasta para los nacionales, si me pongo a intermediar sin contar con cédula, incurro en una prohibición. Y los dos artículos subsecuentes se hacen referencia de manera espejo o análoga a la parte de fianzas. Ya en la recta final de la charla, les quiero comentar, déjenme ver la hora, a ver si no me he pasado, un precedente judicial, les voy a comentar dos. Este me encantó, es algo que siempre recurro a él, porque si ustedes ven en la parte media de la filmina, este es de un tribunal colegiado, eh, establece cuáles son los requisitos, es decir, van ustedes a poder a leer todo este rollo que les acabo de echar, porque propiamente habla de quiénes son, qué actividad llevan a cabo, qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Hace referencia a la norma abrogada, pero finalmente los dos artículos a los que se refiere siguen existiendo en la ley vigente. Y se refiere a aquella conducta en donde la gente recibe dinero en nombre de la institución financiera a la que pertenece. Y el tribunal colegiado, en la parte baja de la diapositiva, propiamente habla de la representación que está llevando a cabo de la institución a la que se encuentra vinculado. Y entonces dice, a ver, tú no eres mandatario. Entonces, hay de dos. O la compañía reconoce los actos que llevaste a cabo y los ratifica, o propiamente desconoce y ella puede demandarte por responsabilidad subjetiva. Entonces, ¿por qué les pongo este precedente judicial? Porque cobra vigencia todos los conceptos a los que me referí. Seguro de responsabilidad civil, autorización, actividad de intermediación tradicional, etcétera, ¿no? Entonces, la pueden leer con suma calma. Y otra que no les puse, pero que también está más que nada referencial a las instituciones de seguros y por eso no la agregué para no causarles confusión, es que fíjense, en México se está dando mucho la demanda por parte de los asegurados diciendo, a mí nunca me entregaron las condiciones generales. Y entonces la oferta que yo llevé a cabo, pues fue en franca inoperancia de lo que establece la ley sobre contrato de seguro, en que cuando yo oferté el riesgo, yo no sabía qué condiciones generales son las que me iban a operar. Y entonces, acuérdense de esto, la ley de seguros es de carácter tuitivo porque viene a equilibrar las fuerzas diferenciadas entre la grande aseguradora, la entidad financiera, y ese chiquito asegurado, ¿no? Entonces, tuitiva significa que se protegen los intereses de la parte débil, porque además el 79% de las pólizas que se intermedian en México revisten el carácter de contrato de adhesión. Me adhiero, no tengo de otra. Ajá. Entonces, se dijo, a ver, ya, paren. Y se establece un precedente judicial muy importante en contra de las compañías de seguros, donde dice, la carga de la prueba de que entregaste las condiciones generales al asegurado recae en ti. ¿Cómo le vas a hacer? No sé.
Se han hecho muchos esfuerzos, se ha dicho un correo con confirmación de entrega, lectura, tal, o que gente ya desarrolló sistemas a través de los cuales se lleva a cabo la entrega de esas condiciones generales, pero las compañías lo que han hecho es depositar en el intermediario esa obligación de vas y le entregas las condiciones generales y que te firme autógrafamente que recibió las condiciones generales. Porque ya ni entran al fondo del asunto, es decir, si tenía un padecimiento mental, eso ya quedó atrás, ¿le entregaste o no las condiciones generales? No, le pagas al asegurado, con independencia de si el riesgo estaba o no cubierto, con independencia si hubo omisiones o inexactas declaraciones, a mí no me importa. No tuvo la oportunidad de llevar a cabo esa revisión de su oferta en base a las condiciones generales. Entonces, esa fue en contra de las compañías de seguros. Y finalmente, 2 diapositivas más, ya no los canso. Gastón especialmente, y fue una charla que tomó mucha vigencia en la parte final de Vivi, cuando se hablaba de traspaso de cartera. Nosotros tenemos una gran ventaja, está regulada en el reglamento de agentes de seguros y de fianzas. Específicamente en el 25, es bellísimo el artículo, porque habla de a quién se le pagan las comisiones, si se murió, si en un momento dado el riesgo ya no se suscribió, etcétera. Entonces, este artículo lo que da es una burbuja de protección en favor de la gente que colocó el riesgo en primera instancia. Y luego el 26 hace alusión propiamente a la preocupación que ustedes tienen de qué pasa si se traspasa la cartera. Entonces el 26 dice, a ver, los agentes que estén operando en base a contratos mercantiles, así como sus causavientes, ya le da cabida a que la gente desapareció por cualquier razón, podrán ceder a otros agentes los derechos que le correspondan derivado de su cartera de pólizas. Lo anterior debe hacerse el conocimiento de las instituciones respectivas, pero no crean que son madre de la caridad. Es porque abajo regula un derecho de preferencia. Ajá. Dice, las instituciones tendrán preferencia sobre los derechos mencionados en el párrafo anterior, salvo el caso de cesión de tales derechos que hagan los agentes persona física a los agentes personas morales de los cuales sean socios o con motivo de la fusión de 2 o más agentes personas morales. Es decir, el agente persona física se constituye en broker. El derecho de preferencia deberá ejercerse en un plazo de 15 días, tal. Ok, pero yo aquí digo, y como estando a cargo del área de compliance, digo, está muy bien lo que establece el reglamento. ¿Y qué hago con la protección de datos personales? Que antes no estaba tan en boga. ¿Por qué ahora lo va a contactar Chuchito Pérez cuando en realidad era Juanito Pérez el que lo contactaba? Para mí lo que cobra relevancia es esto y lo pongo sobre la mesa. 3 factores. 1, afinar los contratos de comisión mercantil. 2, definir cuáles son los supuestos a través de los cuales no se requiere carta de cambio de conducto o de medio de colocación. Y 3, transparentar en los avisos de privacidad que en el mundo de los que amamos los seguros existe la posibilidad de que la gente se deshaga de su cartera por cualquier circunstancia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya no voy a tener en pugna una posibilidad de traspaso de cartera contra la Ley Federal de Protección de Datos Personales que tenemos imperante en México y que ustedes también tienen imperante, en el sentido de que sea contactado por un agente diferente que le colocó la póliza en primera instancia. Entonces, se los dejo sobre la mesa. Esa es mi opinión. Yo creo que esos 3 aspectos son los que nos brindan un blindaje para los famosos traspasos de cartera. Y ya para finalizar, no debemos desconocer la evolución digital. Y ustedes menos. Los intermediarios son asesores patrimoniales. La actividad no va a desaparecer. Se los firmo donde quieran. Es más,
el día que vaya a Argentina, nos pagamos las apuestas. No va a desaparecer. ¿Por qué? Por lo que les estoy comentando. ¿Se acuerdan de esos verbos de intermediación? ¿Eso quién lo va a hacer? Y es una cuestión generacional. Se habla de las generaciones X, Y, Z. Sí, está bien, ellos necesitan determinados productos. A lo mejor no requiere un seguro de casa-habitación, porque no compran casas, pero sí requieren un seguro de gastos médicos en el extranjero, o requieren el seguro de la mascota, o requieren el seguro del dispositivo electrónico, o ya son empresarios porque triunfan muy rápido, requieren un seguro de suplantación de identidad, de ciberseguridad, etcétera. No nos cerremos, estemos abiertos a ver que esta evolutiva digital puede darse bajo dos vertientes. Los famosos InsurTech, que acabo de escuchar a una persona experta en InsurTech, cuando se da la ley FinTech, porque esa es la génesis aquí en México, ¡pum!, sale una revolución de InsurTech. Pero la mayoría de ellas empiezan a mutar o a desaparecer. Lo que quiere decir es que o no afinan el nicho de mercado o de plano hacen mal las cuentas. Ley de los grandes números y ley de la mutualidad. No nos alegremos porque finalmente atienden un nicho de mercado que para mí permite la penetración del contrato de seguro. Atender ese nicho de mercado que ni siquiera le pasa por la mente que hay un producto que le va a proteger el patrimonio, la vida, los daños a terceros, etcétera. No lo dejemos a un lado. Y la parte de inteligencia artificial que está tan en boga. Yo aquí vuelvo a lo mismo. Está muy bien hablar de inteligencia artificial. Si gustan tomar nota, en Europa ya está en vigor el reglamento de inteligencia artificial. Aquí en México es un marco legal muy bonito, muy de ejemplo. Ajá. Ya está operando y hace una clasificación de riesgos, alto, medio, bajo, en donde se dice, oye, cuando hace alusión a productos financieros, ese es un riesgo alto, sobre todo si hay predicción. Y entonces tienes que tener A, B, C, D, E, F. Ok, está bien. Las compañías que utilicen inteligencia artificial para suscribir sus riesgos, pues tendrán que tener documentados, otra vez volvemos al concepto de gobierno corporativo, sus políticas, sus manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo la reflexión final, y con esto me despido respecto de la presentación, es, ¿y a dónde se va todo lo que yo alimento de inteligencia artificial? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se maneja? Los datos personales que tanto debo cuidar, ¿qué hago con ellos? Para mí la inteligencia artificial es una herramienta que sí puede utilizarse, pero no propiamente para suscribir seguros. Hay precedentes de índole público en donde la inteligencia artificial estaba suscribiendo seguros de vida con sumas aseguradas chiquitas, 50,000 pesos hablando de un equivalente aquí en México, ¿no? Pero entonces, per se, rechazaba a los que tenían los ojitos rasgaditos o quien manifestaba que la raza a la que pertenecía era negra. ¿Quién había alimentado esa inteligencia artificial? Ni modo que ella misma. Lógicamente los algoritmos están dados por un humano. Entonces, desde ese aspecto no la soslayo, pero también yo creo que estamos en un aspecto y cada vez hay más casos más escandalosos relacionados con la inteligencia artificial, en donde incluso los detractores casi casi nos dicen, ya ven, se los dije. Entonces, no cerremos el hecho de llevar a cabo la digitalización de la intermediación bajo el ojo de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero en procesos en los que no pongamos en riesgo ni a ustedes en la actividad de intermediación, ni los datos personales, ni lógicamente a un tercero que pueda ser dañado en sus personas, en su seguridad o en su patrimonio. Yo les agradezco enormemente que me hayan escuchado y dejo aquí la disertación. Al final vienen los datos. Les comento mis datos a título personal y los de MEDECEF, que pues lógicamente estamos hermanados con la AIDA Argentina. Muchas gracias a todos.
Gracias a vos, Karina. Qué buena charla. Voy a hablar siempre en primera persona, cuánto aprendí, y con qué claridad, qué dimensión de claridad tenés, que nos das un pantallazo y nos dan ganas de ir a ver normas y contrastarlas con algunas nuestras. Eh, sí, voy a abrir a, discúlpenme que me está llamando, justo me está llamando mi hija inoportunamente. Este, Dale, dale, eso es lo más importante en la vida. Ahí está, ya le comenté. No, voy a abrir a preguntas. Creo que Rodrigo tenía unas para hacer. Yo tengo algunas cositas anotadas, Karina, que me interesa, por lo menos desde mi punto de vista, profundizar y verlas. Así que, Rodri, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Karina, gracias por tan excelente charla. La verdad que fue muy clara, muy interesante, ¿no? Sobre todo para ver las similitudes y también un poco nos muestra que los desafíos a los que nos enfrentamos en Argentina son muy parecidos a los de México, también a los de Colombia, a los de Paraguay, así que no nos sentimos tan solos. Este, Bueno, a mí me gustan los detalles y te iba a preguntar algunos detalles que fui anotando, más que nada también por nuestra actividad como consultores y asesores. Tenemos muchos clientes productores y esto del traspaso de la cartera y la titularidad de la cartera de clientes, si bien acá la ley de entidades de seguros es clara en cuanto a que la cartera de contratos de seguros es propiedad de la compañía y solo se puede transmitir entre compañías, hay una discusión importante en cuanto a quién es el titular de la cartera. Bueno, en eso la verdad que fue muy interesante tu exposición porque como bien mencionaste, están un pasito adelante. Pero en línea con estos detalles, a mí me gustaría preguntarte por ahí para comparar cuáles son los requisitos para matricularse que tiene una persona física o humana, qué capacitaciones tiene que tener o rendir examen y si tiene que mantener algún tipo de capacitación continua, como por ejemplo acá exige la Superintendencia de Seguros. sí, Rodri, muchas gracias. Para una persona física hay requisitos de índole cualitativo. El nivel mínimo de estudios que se requieren es de nivel preparatoria, que es el grado que le precede al nivel universitario. Deben tener o presentar examen ante dos instancias, lo pueden hacer. Tenemos ante la propia autoridad, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o ante un centro que es de carácter privado, que se llama CEI, Centro Evaluador de Intermediarios. El examen está referenciado a los seguros que tú quieras intermediar en base a las cédulas. En la propia página web de la comisión vienen las guías de estudio con relación a los ramos que quieras operar. Esta capacitación no es etérea, tiene que refrendarse conforme haces los refrendos de cédula. La cédula de un agente persona física la vigencia es de 3 años. Entonces, cada refrendo, hay pruebas que puedes exentar en base a las calificaciones que tengas y esas ya no las vuelves a presentar nunca más. Pero si en un momento dado cometes el olvido o la omisión de no solicitar la renovación antes del vencimiento de la cédula, la comisión entiende que es una nueva emisión y te hace hacer pruebas como si fueras novato. Y lógicamente hay requisitos de carácter administrativo, como es Registro Federal de Contribuyentes, que es alusivo a la cuestión fiscal, la CURP, que es la clave única de registro de población, y presentar el documento que acredite el nivel mínimo de estudios y ya que te autorizan, pues te solicitan que presentes la póliza de errores y omisiones porque lógicamente desde que inicias la actividad aseguradora, como no sabes todavía cuántas primas vas a intermediar porque vas iniciando, entonces la comisión te establece
un umbral mínimo previsto en la propia norma respecto de la exhibición de esta póliza. Para la persona moral se tiene que presentar el proyecto de estatutos, proyectos solamente, presentas la parte, también los requisitos administrativos que te decía, y los que presentan los exámenes pues son los apoderados a los que me referí. En ambos casos, tanto persona física como persona moral, hay pago de derechos en favor de la Tesorería de la Federación o de la Hacienda Pública, que aquí conocemos, en donde por el estudio de ese file, de ese expediente, la comisión tiene que cobrar derechos correspondientes. Son totalmente diferentes a si eres persona física o persona moral, y con la expedición de cada cédula también pagas derechos. Perfecto, te agradezco, clarísimo. Ya que estamos hablando de persona moral, te aprovecho y te hago una consulta. Acá la ley de productores exige que cuando constituyen una sociedad de productores de seguros, por lo menos 4 de sus integrantes sean Apoderado. matriculados, claro pero tienen que ser por ejemplo, si es una sociedad anónima, los primeros 4 accionistas tienen que ser productores y Así lo recién pusieron. el quinto tiene que ser, puede llegar a ser una persona que no sea productor. Cuando te referís a los apoderados, ¿estamos hablando de terceras personas o tienen que ser los socios, digamos? Qué buena puntualización haces, Rodri, y muchas gracias. Es un poco diferente en México. El apoderado puede o no ser accionista, uno. Dos, no hay número mínimo ni máximo de apoderados. El apoderado puede ser un externo, pero ¿cuál es el requisito sine qua non? El que debe ser agente de seguros. Por eso les decía que la cédula se cambia a apoderado de y se dice el nombre. Aquí también me das oportunidad, busquen en Google, en lo que quieran, eh, busca tu agente y póngale Claudia en el nombre, Claudia Sánchez. Y entonces le dan buscar y les va a decir todas las cédulas que tiene esa persona, ¿no? Esto sirve mucho precisamente para evitar los fraudes aquí en México de una persona que se ostenta como intermediario o como apoderado. Lo que yo hacía estando dentro del servicio público y ahora estando dentro del ámbito privado es, me presentaban un apoderado y yo les decía, bueno, ¿y qué? ¿Ese es Tutankamón? No va a morir. Tutankamón era un mal ejemplo porque murió joven. No va a morir, no se va a enfermar. ¿Qué va a pasar? Nombren por lo menos otro, porque resulta que en el objeto social estás operando vida, daños, accidentes y enfermedades, y en daños todos. ¿Qué tipo de apoderado vas a necesitar? Y tuve casos estando dentro del servicio público donde llegaban a implorar el cambio de cédula de apoderado porque había fallecido el apoderado, ¿no? Entonces, yo lo dejo a título de recomendación. Volvemos al tema de la proporcionalidad. ¿Eres un gran broker? Pues ten por lo menos 3. Verifica cuál es tu cartera. Verifica cuál es tu prospectación de clientes. Ese apoderado esté en posibilidad de intermediar 365 por 7 por 24, yo creo que no. Finalmente, la comisión es para la persona moral, no debe haber celo profesional, porque ese apoderado, el 5, el 6, el 7, el 8, los que quieras tener, están intermediando para la persona moral. Y otra recomendación que también les hago es, rompe relaciones de índole corporativo con esa persona moral, soliciten la revocación de la cédula de apoderado. Perfecto, perfecto, Karina. Muchísimas gracias. Muy, muy clara Gracias a tu ti. exposición. Y bueno, dejo el lugar para otras preguntas. Gracias, Rodri. En línea, perdón, con lo que decía Rodri, nosotros siempre nos combinamos con Rodrigo y yo voy a la pregunta de si la persona moral tiene objeto exclusivo. Entiendo que sí, Karina, por lo que dijiste, pero Gracias. De hecho, lo traía en mis notas y aquí les quiero complementar esto, Gaby. La persona moral tiene propiamente no objeto exclusivo, pero sí la institución de seguros desde 2002.
¿Se acuerdan que Gastón en una charla precedente hablaba de life, non-life, conforme a la IAIS? Aplica igualito en México para las instituciones de seguros a partir de 2002. De tal suerte que un agente de seguros, Gaby, si tú quieres operar seguros, puedes operar todos los seguros, salvo en los casos en que no se permite intermediación, que es seguros de pensiones. Pero puede traer incendio, responsabilidad civil, vida, accidentes y enfermedades, etcétera. Y ahí como espejo, pues tienes que reflejar que tengas los apoderados de esta parte. En las cédulas de los apoderados sí hay categorizaciones, muchísimas. A, B1, B2, B3 y son excluyentes, es decir, no porque tengas uno vas a poder operar el resto de los ramos. Entonces, la exclusividad de objetos se dio en 2002, pero se respetaron los derechos adquiridos de las compañías que ya eran multimarca o multiramo, mientras no solicitaran la ampliación o eliminación de ramos respecto del objeto social. Y el agente persona moral puede operar los que sean. Si quiere operar fianzas, deberá decir el SOL, agente de seguros y de fianzas. Si no tiene dentro del objeto social fianzas, no las puede operar. Y lógicamente tendrá que tener un apoderado con cédula F. Muchas gracias, Clarísimo, Gaby. gracias, Cari, clarísimo. Perfecto. Yo tengo un par de Ay, preguntas, Gastón, Cari. subió la mano Cari. Dale, Karina. Primero Karina. Bueno, primero agradecerte, Karina, porque realmente fue no solamente muy pedagógica, sino muy dinámica, me encantó. Y esto es a título personal, creo que deberíamos mirar esto de Solvencia II como mercado argentino. Nosotros venimos hablando mucho de solvencia moral y financiera y me parece, y la profesionalización nuestra como productores, ¿no? Y me parece que mirar esto de Solvencia II es claramente un camino al que deberíamos ir. A título personal digo esto. Y la pregunta concreta, Cari, es ¿qué los hizo migrar a ustedes? Porque entiendo que Solvencia II es regulada, por lo menos en Europa, lo regula EIOPA, en México lo manejan ustedes a través del IF y del CUF, pero ¿qué situación concreta hizo migrar para que fueran a Solvencia II, donde las compañías claramente van por el riesgo y no por esto que hablabas antes, ¿no? Por una situación contable sin ver realmente qué riesgo tenían o suscribían? Evidentemente yo creo que hay dos factores. El primer factor es que nuestra norma ya era muy vetusta, anacrónica, con muchas lagunas legales, porque databa de 1935. Sí tuvo diversas reformas, pero finalmente no alcanzaban a dimensionar una realidad ni de índole comercial ni financiera. Y la otra es que México tiene suscritos diversos tratados de índole comercial con diversos países. Entonces, desde ese aspecto, México sí o sí tenía que migrar por la dimensión de su mercado. Tuviste que a pesar de que el impacto en el Producto Interno Bruto es de apenas un 2.3% comparado con Japón, donde el impacto de los seguros es de 7-8%, lo cual habla de un mercado evolucionado, maduro, etcétera, respecto de la capacidad y conocimiento financiero que tienen sus habitantes. Ya no daba, porque teníamos muchos conglomerados a nivel internacional establecidos en diversas jurisdicciones, hablando de grupos financieros importantes, ¿no? Te cito un HSBC, en donde lo mismo operaba en el país de origen, porque aquí en México está establecido como filial, que en México, que en Colombia, que en Argentina, que en Brasil. Y entonces decíamos, se necesita una evolutiva en donde por lo menos aquí en México no pueda haber ese impacto de riesgo sistémico con relación al tamaño de mercado que se está dando. Ello aunado al hecho que ustedes deben tener conocimiento de que nuestro presidente, cuando se dio, nuestro presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en aquella época, era muy inquieto desde el punto de vista intelectual, era Manuel Aguilera Verduzco. Entonces, la comisión en esa época tenía un asiento en el board tanto de la OCDE, de la IAIS, de ASAL, etcétera, y él dijo, México por el tamaño de mercado necesita migrar a un esquema de solvencia basado en riesgos, transparencia y propiamente gobernabilidad corporativa evolucionada.
Clarísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. De nada, Cari. ¿Alguien quiere hacer una consulta, una pregunta? Cari, bueno, primero con respecto a Solvencia 2, está buenísimo. Hacemos a los que tengan ganas de leer, no, no algo muy profundo, pero sí una introducción a Solvencia 2 y a supervisión basada en riesgo. En el Congreso del año 2017 con Rodrigo hicimos dos posiciones, principalmente una relativa a la supervisión basada en riesgo sobre una resolución del año 2018 en la República Argentina, bajo un principio de crítica, principalmente apoyado en la idea de progresividad a la que vos hiciste referencia, Karina, y bajo el principio europeo que se aplica a unidades pequeñas, que es Think Small First, con la idea de que no se sobredimensionen los organismos a partir del uso abusivo o la mala interpretación de los principios derivados de la supervisión basada en riesgo. Y una segunda visión que intercambiamos con Rodrigo en el mismo aspecto era aspectos relativos a la autorregulación en orden a la supervisión de los intermediarios, que nos parecía como una figura ágil y bastante interesante. Así que esa la Qué podemos poner a interesante. disposición del grupo. Pero puntualmente en eso, Karina, hablaste de las personas morales y hablaste de algo muy sensible que tuvo mucho tratamiento acá en las charlas de APAS, y fue cómo los bancos, por ejemplo, tenían esas obligaciones en relación a ofrecer de una paleta de entidades aseguradoras a partir de suscribir determinados riesgos. Y ahí preguntarte, eh, en esa prohibición de beta atada, cómo, primero, si los bancos pueden cobrar comisiones en esa elección que hacen de esas entidades aseguradoras. B, si esa cantidad de entidades aseguradoras tiene un límite, esto es al menos 3, al menos 5 o más entidades aseguradoras. Y 4, si el cliente a la manera española puede traer su propia aseguradora y siempre y cuando tenga coberturas asimilables, como dice la normativa española, puede recurrir a ese ámbito con su propia aseguradora. La segunda pregunta, te las hago todas juntas. La segunda pregunta tiene que ver con lo que hablamos recién sobre transferencia de cartera. Y esto es, hablaste de la pirámide de Kelsen, y entonces me quedo que existe una ley de entidades financieras, que vos la marcaste perfectamente, y un reglamento, un carácter administrativo, una resolución, que es muy parecida a la 38708 para los vernáculos, para los argentinos, que es el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, donde se contienen todas las disposiciones explicativas de la actividad aseguradora, que es la 20091, una ley del Congreso Federal. Tenemos nosotros, México y Argentina, podemos hablar de la misma manera en ese sentido porque tenemos una organización de tipo federal. Es una ley federal que se aplica a todos los estados en la República Argentina, en la actividad exclusiva y excluyente. Y en ese sentido te pregunto, esta disposición que vos exhibiste es una disposición reglamentaria emitida por la Correcto. Comisión Nacional, y que mi pregunta es, y en esa pirámide de Kelsen, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Qué norma reglamenta? ¿Cuál es su anclaje? Lo digo en el sentido de que nosotros tenemos un artículo, el 67, de ese Ley de Entidades Financieras en México, o de Ley de Entidades de Seguro y su supervisión en la República Argentina, que tiene potestades bastante amplias, entre ellas las reglamentarias. Y nuestro nuestro primer gran obstáculo en orden por lo menos de la doctrina nacional, a reconocer el derecho de cartera, el derecho de clientela para que es lo que está reconociéndose ahí, es la existencia de los artículos que mencionó Rodrigo, el 46 y 47, la 20091,
que reconoce un derecho de transferencia de cartera entre compañías de seguro. Y parece que la inexistencia de otra norma parecería ser borrar la existencia de algo que mencionaste a Marge. Nosotros tuvimos una gran sesión de cartera de un gran campeón mundial, como fue Aon, en una fusión que fue de tipo mundial, y en esa fusión de tipo mundial también involucró negocios locales. Y claramente hubo una transferencia de cartera, una cesión de cartera de cliente con todos los nombres y aplicándose toda al punto tal de que esa dimensión de negocio involucró la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina para determinar si los mercados relevantes tenían afectación o no. Entonces, mi pregunta específica es, ¿cómo esa norma que vos exhibiste encuentra anclaje y si hay alguna correlación en ese sentido con la norma argentina? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, voy en orden. Si me falla la memoria, ayúdame. Primero, estas personas morales lo que cobran son honorarios a las compañías de seguros, propiamente dicho. Bien. No existe una limitación o una prohibición para que una persona moral celebre tantos contratos de prestación de servicios como se pueda. Es decir, le voy a poner nombre y apellido. General de Seguros puede celebrar contratos con Liverpool, con el Palacio de Hierro, con Banco Falabella, etc. Y lo que le pagan no es comisión. La palabra comisión está reservada a la intermediación de índole tradicional. Entonces puede celebrar con cuantas quiera, siempre y cuando exista el requisito del registro de los contratos y la capacitación de los apoderados o empleados. Una buena práctica que considera la autoridad cuando haces ese despliegue de abanico de opciones con relación a las cosas es por lo menos 3 respecto del producto que quieras ofrecerle entre comillas al asegurado. Sí puedes llevar la cobertura, si tú la tienes, puedes nombrar un beneficiario preferente o puedes decir en un momento dado, decir que esa póliza pase en favor de la financiera que te está dando el vehículo, de quien sea, pero es sumamente difícil. Cuando tú les dices, es que yo tengo esa cobertura, te dicen, ah, no, pero es que esa cobertura debe ser referenciada a cuando tú tenías tu mascota y se murió, ¿te acuerdas que se descompuso del estómago? Y entonces tú te quedas así y dices, pero ¿eso qué tiene que ver con la cobertura? Es muy difícil que te acepten. Sin embargo, si está permitido, no existe la prohibición, por el contrario, existe la apertura que tú puedas hacer un endoso de beneficiario preferente para no comprar ninguno de los seguros que tú tienes, ¿no? Lo cual es difícil, Gastón, porque también las sumas aseguradas son totalmente diferentes. Cuando tú le debes a alguien, generalmente él cuida en su beneficio el saldo insoluto y queda desprotegida la persona. Entonces es muy difícil que llegues a igualar las coberturas. Y respecto del traspaso de cartera, creo que acabas de poner sobre la mesa un tema muy interesante. El primero, el reglamento de agente de seguros y de fianzas está emitido por el Ejecutivo Federal, por el presidente de la República. Es decir, en cuanto a su coerción y aplicación, está dado por parte del Ejecutivo. Si tú te ves la segunda diapositiva, el año de ese reglamento es 2001 y tú me dirías, oye, pero si en 2015 entraron a otro marco regulatorio, ¿por qué no lo han cambiado? Porque es muy difícil modificar un instrumento emitido por un presidente. Hay que pasar una serie de fases, la consejería ejecutiva del Ejecutivo, las consultas públicas, etcétera. ¿Ha funcionado? Sí, porque tiene operatividad. ¿Contiene anacronismos o malas referencias? Sí, porque sigue haciendo referencia a la norma abrogada. Pero finalmente no hay ningún juicio ni ningún precedente judicial de carácter trascendente a través del cual se haya puesto en entredicho la facultad de traspaso de cartera. ¿Por qué? Porque le conviene al destinatario de la norma, que en este caso es el agente de seguros o de fianzas, que por una razón de salud, de fallecimiento, de inexistencia, de disolución, ya no puede operar la cartera. Y esta parte te la voy a robar, y es un robo confesado.
la de competencia económica. En México teníamos una Comisión Federal de Competencia Económica que ya desapareció, pero las atribuciones fueron tomadas por el gobierno federal. Coincido totalmente y por eso te agradezco que lo hayas puesto sobre la mesa. Cuando ya hablamos de traspasos de carteras importantes, definitivamente tiene que intervenir la función de competencia económica, no solamente la de protección de datos a la que me referí, porque sí se puede generar una concentración de mercado importante. Actualmente, y como parte del tramo final de funciones de la COFESE, se dio que se publicó en el periódico Diario Oficial de la Federación que se iba a hacer un estudio respecto de los monopolios generados a través de los seguros que se ofrecen mediante licitación. Entonces, el ojo del huracán no deja de estar en los seguros. No sé si suceda lo mismo en Argentina, pero los seguros y las fianzas es un producto difícil de colocar porque no es tangible. Ello aunado a que siempre están comentando que hay letras chiquitas, lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Y en tercer lugar, porque se enteran que a fulano no le pagaron el siniestro y dice uno, sí, compáralo con relación al principio de importancia relativa y te vas a dar cuenta que es uno entre cuántos millones. Entonces, es muy importante y trascendente lo que acabas de comentar. En México no tenemos ningún antecedente a través del cual un traspaso de cartera entre grandes conglomerados, ¿no? Como los que acabas de citar. Perfecto, Karina, mil gracias, mil gracias. Gaby, Sí, yo, bueno, me sumo a lo que dijo Karina, Karina de Apas, Karina Basualdo, que realmente es un placer haberte escuchado porque no solo por lo que este, el nivel de explicación, lo didáctica que ha sido, sino la pasión, ¿no? Evidentemente, pasión absoluta de entrega que te agradezco un montón. Vos sabés que nosotros en Argentina, Karina, y en APAS, fundamentalmente nuestra Asociación Argentina de Productores, estamos muy enfocados en invertir lo que tenemos como fenómeno en Argentina, que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de seguros en Argentina son obligatorios, los patrimoniales, lo mostró Gastón cuando hizo la presentación, en automotores y en ART, que es lo obligatorio. Y me llamó la atención que vos nos mostrás un 61% de seguros de personas. En Argentina tenemos el 17% y dentro de ese 17% hay seguros de vida que son obligatorios, ¿no? ¿A qué se debe ese alto porcentaje en tu país de contratación de seguros de vida? Si tiene que ver con el tema de créditos, si ahí se incluyen seguros obligatorios, son voluntarios. Me intrigó mucho, el número es... Son dos factores, Gaby, y pueden resultar engañosos. Uno es Ok, prestaciones laborales, el que te da el patrón por formar parte del despacho, de la tienda de autoservicio, de la fábrica, etcétera, en donde incluso es el primer acercamiento del asegurado a un producto de esta índole, pero que no tiene contratado bajo la modalidad individual o familiar. Y dos, el número se puede disparar por el seguro colectivo de deudores, sobre todo tomando en consideración que el mercado de colocación de hipotecas en México tuvo grande trascendencia en años pasados. claro. Entonces, sí se debe a eso. Debo reconocer que desafortunadamente la cultura de tener seguros de manera individual, no solamente de tipo empresarial, el que te dan bajo un ámbito grupal o colectivo, no está desarrollado en México. Esas son las dos razones, Gaby, casi las adivinaste. Ok, gracias. bueno, ¿alguna pregunta más? Hay una mano Luis levantada, Luis. Villana, Sí. Gastón A ver, levantó. Luis, Si podés desmutearte, Luis. No te escuchamos, Luis. Estás muteado, Luis. No te escuchamos. Gracias, Ahora sí. gracias, perdón. Gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones para la licenciada Karina. La verdad, su exposición, como decía, un gran maestro.
conceso y conciso, ¿verdad? Y quisiera preguntarle dos aspectos muy rápidos legales, como colegas abogados que somos, en cuanto a la tesis que nos hiciste favor de compartir, Karina. Habla de la posibilidad de ratificación de actos llevados por los agentes de seguros en exceso o defecto de sus actuaciones, pero hay una tesis que también habla de que ese tipo de actuaciones más bien no son sujetas a convalidación, sino más bien serían actos inexistentes porque no hay voluntad, es decir, al haber un traspaso de facultades. Y la tesis sobre al caso de exceso o defecto o violaciones al acto encomendado, pero también qué pasa en el caso de un aparente o falso representante agente de seguros. Para aspectos técnicos, ¿tú qué opinas? Si está correcto que es una nulidad relativa y es sujeto de convalidación, o si consideras que al haber no hubo consentimiento y es una inexistencia. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos recomiendas tú para efectos de tener por acreditado ese caballo de batalla que hoy sufrimos en cuanto a los asegurados en los juicios respecto a no tener por acreditada la entrega de las condiciones generales del seguro? Gracias. Muchas gracias, Luis, por las pertinentes precisiones que haces. En primer lugar, como les comenté, la tesis es de tipo aislado. Es decir, ya no hubo, es la única que existe sobre esa materia y efectivamente. Yo coincido plenamente contigo y me iría por la inexistencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, incluso la tesis hace referencia a una falta respecto de el actuar del agente de seguros, un exceso como tal. No conozco en México a ninguna compañía de seguros que aún habiendo otorgado mandato en favor de un corredor o un agente persona física, si llevó a cabo actos irregulares o en exceso al mandato, los haya ratificado. Es de llamar la atención que la tesis a la que me referí está referenciada no a una institución de seguros, sino a una empresa de tipo particular. Entonces, es totalmente pertinente lo que dices, es inexistencia y no nulidad. Ello aunado al hecho de que la tesis es antigua. Sin embargo, el ejemplo que yo les ponía era que era muy concisa respecto de las actividades que llevaba a cabo el intermediario para dar lugar a la imposición de la responsabilidad civil imputable al agente de seguros. Entonces, totalmente coincidente con tu criterio, Luis. Y la otra, respecto de las recomendaciones. Hay varias. La primera es si es una venta tradicional, es decir, de persona a persona, que la gente haga firmar de puño y letra, incluso con firma autógrafa, el hecho de que recibió las condiciones generales. Si no hubo la intervención de un intermediario, o si la hubo, pero las condiciones generales se mandaron vía electrónica, hay que mandar por correo electrónico y en la propia documentación contractual hay que poner una liga en donde se diga dónde se pueden obtener las condiciones generales. Aquí en México tenemos dos opciones. La primera es ante la propia compañía o si se trata de seguros en el registro de contratos de adhesión que lleva la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Si ya la evolutiva de la aseguradora ya está en otro nivel, este aspecto de digitalización que les dije, en donde el asegurado ya entra en un ambiente en donde interactúa con la compañía de seguros, es decir, tienes la app y dices, aquí tengo mi carátula, aquí tengo mi certificado, pongan las condiciones generales, de tal suerte que se pueda ver que las tuvo disponibles una vez formalizado el contrato, pero aquí la cosa es que la tesis hace referencia a cuando se hizo la oferta, porque la ley sobre el contrato de seguro establece que cuando se hace la oferta del contrato, se tienen que tener las condiciones generales a la mano. Ahí la cosa es que la gente ayude y le diga, ok, vas a llevar a cabo la oferta de riesgo, estoy interactuando contigo, manifiéstame que tuviste a la vista las condiciones generales. Ajá. Y si en un momento dado es un ambiente
en el que esté interactuando la persona con la intervención del agente, ahí hay que ponerle a qué condiciones generales nos referimos. Para mí solo hay de dos. Una, la más efectiva sería la parte de la firma autógrafa, que cada vez está más en desuso, o la otra, hacer uso de las herramientas tecnológicas, en donde finalmente te sometes a probanza aquí en México bajo el ámbito de las firmas bajo la NOM 0151. Pero de que existe, existe, y de que vas en un momento dado a tener la posibilidad de pelearlo en juicio, eso no lo podemos eliminar al 100%. Gracias, Karina. A ti. Noelia, querías hacer una consulta. Sí, hola, buenas noches. ¿Sabes Hola, qué te Noelia. quería consultar, Karina? Muchas gracias también por la disertación. Gracias a ti. Quería consultarte cuál era el nivel técnico de preparación técnica que tenían los agentes allá. Por ejemplo, acá nosotros contamos con tecnicaturas en seguros, licenciaturas, programas ejecutivos, por ejemplo. Quería saber allá cuál era el nivel de preparación máxima que se podría contar en México. En términos generales, y te lo digo a título personal por mi tránsito en el servicio público, yo llegué a tener topado hasta licenciados. No tenía ni maestros ni doctores. Y si te refieres al aspecto conceptual de las pruebas, la más difícil que tenían que sostener los prospectos agentes es una que se denomina sistemas y mercados financieros, en donde les hacían hacer cálculos para primaje, sumas aseguradas, reaseguro, etcétera. Pero la gran ventaja era que la mayoría de esos prospectos desconocían las famosas guías de estudio, que incluso se bajan desde el punto de vista documental y en la propia página vienen divididas por cédula. Entonces, no es que yo diga, ahí está muy fácil el examen, yo nunca he sustentado uno y por cuestión de confidencialidad yo no tuve acceso a los reactivos, ¿no? Porque yo estaba al frente de esa área. Entonces yo les decía, entre yo menos sepa de los reactivos es mucho mejor, porque yo después no quiero que me digan que se los entregué a fulano, perengano, etcétera. Pero el aspecto conceptual que puedes ver dentro de la página es qué se recea, a quién cubre, qué es valor de reposición, qué es valor real, cómo se da tratamiento al suicidio, cuál es el valor indemnizable en incendio, etcétera. Si quieren ahorita, les mando la liga, se las pongo aquí en el chat para que ustedes puedan tener una vista del mercado mexicano y la cuestión conceptual de las pruebas. Con mucho gusto. No sé si respondí tu pregunta, Noelia. Sí, yo era más que nada el nivel de preparación académica que Ah, recibían los agentes, el porque nivel, de nuevo, el nivel, según tenía entendido, no estaba muy desarrollada la parte profesional allá, digo yo, porque yo lo consulté hace un par de años con un colega, y no sé si en el medio quizás hubo algunos cambios por eso. no ha habido cambios y lo que se tiene es nivel mínimo preparatorio, el nivel que le precede a la universidad. Ese es el nivel mínimo que se requiere desde el punto de vista académico. El mínimo, pero después hay licenciatura en seguros, por ejemplo, como hay acá, hay tecnicatura en seguros, hay programas de analista de riesgos. Propiamente solamente había una universidad que ofrecía un programa de estudios de licenciatura en seguros, pero no sé si todavía se opere, eso por un lado. La prospectación para hacerte agente de seguros no era exigible tener la licenciatura porque no existe. Sin embargo, lo que acabas de poner sobre la mesa es sumamente trascendente, porque para llevar a cabo alguna de las pruebas que se necesitan para formarte en X o Y ramo, pues sí necesitas de diferente conocimiento. No es lo mismo, por ejemplo, ser agente en materia de incendio que serlo, por ejemplo, en materia de un seguro de salud.
Ajá. Pero como tal, la norma solamente hace referencia a nivel mínimo preparatoria y no así a estos ámbitos de especialidad tan particulares a los que te acabas de referir. Ok, gracias. A ti. Ricardo, qué gusto verte. Tienes la mano alzada. Muchas gracias, que no, el gusto es todo mío y muchísimas gracias por tan precisa ponencia. Es una pregunta tal vez un poco histórica que tal vez va a denotar mi edad, ¿no? Y va de la mano con justamente las capacitaciones que requieren no solo agentes de seguros, sino, como bien dijiste, personas morales que pueden participar en la contratación de seguros sin ser agentes. Este esquema de registro de contratos celebrados bajo el 102 y 103 de la LIS requieren, como sabes, dos requisitos fundamentales. El primero, una capacitación ante la institución de seguros y segundo, un examen que hoy en día realiza una institución privada, el SEI, ¿no? Pero nuestra regulación habla de que esta certificación se puede hacer directamente ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Y quería preguntarte si en tu estancia en el servicio público llegaste a ver, pues tal vez exámenes directamente a la comisión o si solamente se utiliza este servicio privado del SEI y un poquito, por eso digo que es un poco histórica, ¿no? Sí, Gracias, ¿cómo lo viste Ricardo. tú? Muy amable, Ricardo. Definitivamente la logística y capacidad del SEI es mayúscula con relación a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque incluso el SEI tiene sedes geográficas distintas e itinerantes a la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La capacidad de la comisión siempre está topada, porque solamente aplica en la sede central que está ahí en Plaza IN o en las diversas delegaciones, pero solamente es Hermosillo, Veracruz, Mérida y Guadalajara. Entonces, efectivamente, si tú me preguntas cuál es la capacidad, el SEI, en definitiva. Claro que con el SEI el pago del derecho o el pago del honorario es mucho más oneroso que con la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero a cambio lo que obtienes son opciones de espacios mucho más accesibles que en la comisión, porque en la comisión cuando llegas a hacer examen y sobre todo si es una persona, yo me refería a la triste realidad de México, que requiere su cédula para empezar a intermediar porque no tiene empleo, pues lógicamente muchas veces toma la opción del SEI por tener una alternativa mucho más importante en cuanto a opciones y sedes. Muchas gracias, Ricardo. Me hiciste recordar. Oh, gracias a ti. Karina, ¿el SEI es una institución pública, es una Privada, institución privada y esa privada. privada administrada por quién? Autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿No tiene intervención los corredores o No, no? No, no. bien, perfecto. Tiene cierta intervención la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es Ah, bien, decir, perfecto. en cuanto a la tenencia accionaria, pero los corredores como tal no, porque entonces habría un conflicto de interés evidente, Bien. pero es privada. Mi También pregunta iba en el sentido de que Brasil tiene una escuela de seguro similar en ese sentido, donde participan corredores y participa, creo que la Federación de Aseguradoras. nosotros tenemos el Instituto Mexicano de Seguros y Fianzas AC, el IMESFAC, que da acciones de capacitación en favor de los asegurados. No sé decirte de quién es la tenencia accionaria, pero existe un compromiso a nivel gremial en donde las aseguradoras preparan, como dice Ricardo, a sus agentes y a sus funcionarios a través de ese instituto. Perfecto. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo no veo ninguna mano levantada. Yo tampoco. Bueno, antes de pasarle la palabra a Gabriela para que dé cierre a esta charla, Karina, agradecerte otra vez a vos y a nuestro Celestino, a Luciano, a través tuyo. Aquí anda Luciano, se conectó, le dije Qué que Me gusto, parecía, ¿cómo andás, Luciano? Qué gusto gusto verte. saludarlos a todos. Excelente charla, Karina. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, Gastón, de parte de la MDCEF, del capítulo de AIDA México. Bueno, pues siempre estamos dispuestos a cooperar en este tipo de foros tan interesantes. Muchas gracias por la invitación. Pieza fundamental, Luciano, de todo esto, porque fuiste el que nos hizo llegar a través tuyo a Karina, así que estoy
estamos inmensamente agradecidos. A ustedes, gracias. Gabriela. Bueno, te voy a decir, Karina, lo que te dije al inicio, cuando nos conectamos al principio, agradecerte. Nos hemos quedado y seguiríamos seguramente. Tenés una generosidad, porque sé que si te seguiríamos preguntando, vos seguís, ¿no? O sea, no, no tenés ningún inconveniente, así es que súper agradecidos por tu calidez, por sobre todas las cosas. El conocimiento, bueno, quedó más que demostrado. Y bueno, invitarte, te invité desde el primer día, es el tercero y reitero la invitación. Y hoy dijiste algo de cuando vaya a Buenos Aires, así que te tomamos la palabra. Cuando vengas, por favor, contactalo a Gastón y será un placer recibirte, agasajarte. Realmente nos llena de orgullo haber tenido una disertante como vos en nuestra asociación. Gracias, Gastón. Gracias, Rodrigo, por esto, por habernos unido y lograr estos 3 conversatorios. Y bueno, a la gente de México que se sumó, están invitados también, ¿no? Así es que si vienen a Argentina, a Buenos Aires, más que agradecidos y será un placer recibirlos. Como dije en los encuentros anteriores, nosotros hacemos un gran evento el 8 de abril, nuestro foro nacional, en el que nos encantaría tenerlos, así que les haremos llegar las invitaciones correspondientes. Y bueno, han sido 3 charlas que nos han nutrido, que hemos encontrado, como decía Rodrigo, ¿no? Una cantidad de cuestiones en las que estamos identificados y que nos sirve muchísimo todo lo que nos han contado como propuestas y como impulso a generar algunas acciones en nuestro país, porque esa es la idea, ¿no? Aprender de lo que ustedes ya han tenido como experiencia, así es que agradecidos por esa generosidad en transmitirnos todo esto con tanta pasión. Nada más para mí. Y bueno, a los que preguntaban si se va a transmitir el material, la charla queda grabada, así que después las van a ver en nuestras redes. De nuevo, un placer inmenso, Karina. La verdad, sos así, un abrazo. Te mando un abrazo porque... Realmente, me siento muy honrada, de verdad, les agradezco mucho. Al inicio les agradecí en nombre de Luciano de la MEDECEF, pero a título personal me siento muy honrada. Les mando un besote y por supuesto que nos vemos pronto para estrecharnos en persona. Te tomamos la palabra. Que así Un abrazo sea. grande a todos. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas Que estén gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias por Bye. Gracias, todo. Karina. Chao, chao.